Les saludo con mucho gusto desde Iguala de la Independencia, Guerrero, cuna de la bandera nacional, a propósito de que estamos llegando ya a lo que es el lunes 27 de diciembre del año 2021. Soy Julio Palacios Márquez, créame que es un placer estar en contacto con usted a través de esta plataforma digital de Julio Palacios Informa. Hoy tenemos un invitado especial, pero antes voy a saludar a mi compañero coconductor de este programa, Paulo Zambrano, que ya está por aquí también con nosotros. Pablo, ¿cómo te va, amigo? Hermano, muy buen día a toda la gente que sintoniza esta gran plataforma de Julio Palacios, que a mí me consta, Julio, que te ha costado muchísimo tiempo construirla y consolidarla como una de las preferidas de Iguala. Soy su amigo, así como dices tú, Paulo Zambrano Hernández, y hoy lunes estamos transmitiendo, amigos, desde Iguala, Guerrero. No quiero dejar de decirlo, cuna de la bandera nacional y una de todos los mexicanos. Buen día a todos y bienvenidos. Excelente, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el sargento retirado igualteco que sirvió a las fuerzas norteamericanas y de los Estados Unidos, ¿no? Porque si decimos Norteamérica, pues también cuenta Canadá y cuenta también Alaska, ¿verdad? Entonces hay que decir de los Estados Unidos, mi estimado amigo Nelson Fernando Contreras. Amigo, ¿cómo te va? Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para poder platicar con nosotros aquí en el arroyo y además pues van a disfrutar de un cafecito, pancito y todo lo que nos van a acercar ahorita, ¿no? Buenos días. Sí, muy buenos días, Julio, muy buenos días, Pablo. Para mí es un gran honor y estoy orgulloso de ti, de tu programa, porque se ve también en los Estados Unidos, tienes muchos seguidores. Yo creo que no nomás en Estados Unidos, tu plataforma se ve hasta donde exista un igualteco. Eso, claro. hasta donde estén los igualtecos. Pablo, entramos en materia. ¿Qué le quieres preguntar a Nelson, hermano? Antes de preguntarle, Julio, bueno, mucha gente que tengo el honor de que me conozca, Julio, saben que yo siempre manejo estadísticas, manejo algunas cuestiones de datos que son a veces crudos, son muy rudos, pero son reales, Julio. Tengo un dato que te quiero compartir, amigo Nelson, que yo creo que lo conoces. A ver, Pablo, ¿y si te lo pones en el cuello, se alcanza bien? Sí. ¿Sí? Oye, si me lo pongo mejor en la cabeza. Aquí está, en la camisa, en el cuello de la camisa. Ahí está, hermano. Ahí se alcanza bien, perfecto. Excelente. Perfecto. Bromas de Perfecto. mañaneras, mi Julio. Quiero compartirles, amigos, una información que a mí me llamó la atención. Quiero decirte, Julio, amigo Nelson, que si algo me gusta a mí de esta actividad es que uno va conociendo datos, Julio, obligado precisamente al tipo de invitado que tenemos. En este caso a mí me llamó mucho la atención, por eso acepté con gusto la invitación de mi amigo Julio. Hay una información que quiero compartirles, es del 2020, es decir, hace un año y cachito. De una población de 59 millones de latinos en Estados Unidos, más del 63% es de origen mexicano. Eso es increíble. Es decir, más de 36 millones de personas en Estados Unidos son de origen mexicano, ¿eh? Pero aquí voy a estar en lo siguiente. Esto incluye a los inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos y a los estadounidenses que en el último censo se identificaron como mexicanos. Creo que es una cifra grandísima de mexicanos y nacidos en Estados Unidos que son mexicanos que radican allá. Mira, eso es muy interesante y yo te podría decir que hay... Buenos datos, ¿no? Digo, para ti que también te gusta mucho leer. Hay colonias de igualtecos en Los Ángeles. Son lugares específicos donde encuentras solamente gente de Iguala. Sí, claro. Igual Chicago, pues, es lo mismo. Son los lugares, lo que es Houston, Chicago, Dallas y Los Ángeles, donde reside la mayoría de los igualtecos. Y para mí es bonito porque cuando viajo hacia esos lugares me encuentro a gente que quizás en años no los había visto. Sí, claro. Sí. Además, ya para que te ceda la palabra con más plenitud, acabas de ganarme un dato. En Estados Unidos, ¿sabes cuántos guerrerenses hay? ¿El dato exacto? No. Hasta el 2020, Julio, ¿lo tienes tú? No. ¿Un aproximado? Es un dato interesante, amigos. Somos de Guerrero, nos importa. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Cuántos guerrerenses hay en Estados Unidos? 1.400.000. Guerrerenses. ¿Radicados dónde? Lo acabas de decir, Nelson. Principalmente en Chicago, es donde más hay guerrerenses. Los Ángeles, Atlanta y Nueva York. Me ganaste ese dato y para mí es importante porque son muchos guerrerenses, muchos que emigraron, Julio, y muchos que ya nacieron allá.
y en los censos aparecen como estadounidenses, pero Estados Unidos no deja de identificarlos como mexicanos nacidos en Estados Unidos. Datos crudos, reales, pero que son ciertos. Y es lo mismo igual como nosotros. Yo, a pesar de que tengo la nacionalidad de los Estados Unidos, yo donde quiera que me presento, yo soy de Iguala. Yo soy de Iguala Guerrero, la cuna de la bandera. Les trato de dar una reseña, lo poco que sé de la historia de Iguala, es lo que yo se lo transmito. Y no nada más en los Estados Unidos, donde yo he estado, en Japón, en Corea, en Alemania, en Kuwait, Irak y Afganistán. Yo se los he dicho, saben que yo soy de Iguala, no soy de Texas, porque cuando me daban alguna medalla, me preguntaban, ¿de dónde eres? Yo soy de Iguala Guerrero. Sí, pero Texas o Chicago, no,Iguala Guerrero. En ese entonces seguramente nadie sabía dónde quedaba Iguala. En ese entonces, hoy ya saben. Porque después del 2015 ya todos se ubican Iguala. Pues sí. Sí, por cierto, quiero mandarle un saludo muy especial a una persona, un soldado que estuvo conmigo en Japón, que conoce más la historia de Iguala que yo creo que muchos igualtecos. Él es puertorriqueño, pero le va a la América, es lo malo. Pero saludos, Iván Santos, allá en Seattle, Washington. Esta es mi tierra, en la que siempre te he invitado y me has dicho que algún día vas a venir. Espero que sea pronto. Iván, aquí te esperamos los igualtecos. Somos bien amables, somos gente cálida y vas a ver que te va a gustar igual como tu tierra borinqueña. Aquí también a nosotros nos gusta mucho recibir a nuestros amigos puertorriqueños y a toda la gente. Yo los invito a todos, vengan a conocer mi tierra, porque es lo más hermoso. Esta tierra ha dado ya varios militares para los Estados Unidos. Ya no soy el único, ya como dijo aquí el amigo Pablo, han nacido más guerrerenses y gualtecos y están dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso a mí me da mucho orgullo de que la gente siga ingresando al ejército de los Estados Unidos o a cualquiera de las Fuerzas Armadas. Claro. Sí, y el ejército y también la policía. Ahí te va, Julio. Policía, no lo voy a decir ahorita. Sí. Para la gente que nos está sintonizando, en un ratito más traigo datos de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos mexicanos hay? ¿Cuántos guerrerenses hay? ¿Y cuántos logran acceder a los puestos de mando alto? Son muy pocos. Se lo voy a decir al ratito. Y yo quiero, la verdad, felicitarte, Nelson. Lo que acabas de escuchar, Julio, y usted, amigo que nos sintoniza, acaban de escuchar una de las promotorías más eficaces, Julio, que existen sobre Iguala. No hay nada más eficaz que promover Iguala cuando se hace de boca en boca. Y qué mejor de alguien como un paisano que ha radicado en Estados Unidos, que ha conocido muchos países y que donde quiera que te has parado, Nelson, por lo que escucho, has dicho con orgullo que eres de Iguala. Iguala, la única ciudad mencionada en el himno nacional mexicano y cuna de la bandera nacional. Así de fácil. Y nada más te quiero pasar otro dato porque quiero escuchar tu versión. Yo la verdad soy una persona que nunca he ido a Estados Unidos, quisiera ir, la verdad, pero no he podido ir. Tú has estado allá, Julio. Incluso también estuviste como trabajador en Estados Unidos y conoces perfectamente todas estas condiciones. Te voy a dar un dato, Julio, Nelson, y usted que nos sintoniza. Por años la migración de mexicanos en Estados Unidos ha estado impulsada por trabajadores que se desempeñaron en el sector agrícola y de la construcción. Hoy en día no es muy diferente. Y esto ha cambiado a raíz del 2020. Es decir, hoy en día los hijos de esos trabajadores que se fueron hace 20, 30 años están accediendo a mejores empleos porque logran estudiar allá. Es decir, los mexicanos que abrieron brecha se fueron hace 40, 50, 60 años a Estados Unidos y su trabajo únicamente era en la agricultura o en la construcción. Hoy en día, Nelson, a menos que tú me digas lo contrario por tu experiencia, creo que los mexicanos que han nacido allá acceden a mejores puestos, a mejores trabajos y acceden a un mejor estilo de vida. Y únicamente para concluir, quiero decir lo siguiente. Según las últimas cifras de población de la ONU, fíjense nada más, los mexicanos el país donde más se van mexicanos son Estados Unidos, Canadá, España, Guatemala y Alemania. En ese orden es donde hay más mexicanos. Sí, bueno, ya que mencionas que te gustaría ir, les hago la atenta invitación para el próximo 19 de noviembre del 2022 a festejar los 15 años de mi hija, que va a ser ahí en Texas, en Temple, Texas. Sí. Los invito a todos y el que tenga la posibilidad, allá los espero. Como lo mencionaba,
cuando nosotros llegamos la primera vez, yo fui de la primera generación de mi familia, fue difícil, pero he visto cómo poco a poco los que se fueron en aquel tiempo, amigos míos, he visto que sus hijos tienen mejores posiciones o tienen mejores trabajos y destacan. El igualteco tiene algo que yo lo puedo decir. Lo que a mí me ayudó a sobrevivir en Irak fue lo que yo aprendí aquí en Iguala, lo que yo aprendí en las calles, lo que yo aprendí en el fútbol. Somos bravos, no nos dejamos, pero nos concentramos. ¿A qué edad, a propósito de todos estos datos que saca Pablo, a qué edad decidiste irte a Estados Unidos? La primera vez lo intenté a los 8 años. ¿Lo intentaste, pero no entraste? No llegué más que a Guadalajara. ¿8 años? A los 8 años, cuando nos fuimos varios de los niños de mi barrio. Y pues nomás logramos llegar a Guadalajara. ¿Pero así se fueron de niños? Sí, de niños. ¿Decisión de niños? Decisión de niños. ¿O era algún club o algo así? Decisión de niños porque llegaban las personas de los Estados Unidos y decían que allá todo era maravilloso. Todo el mundo eran jefes, eran supervisores y nosotros de chamaquillos, ¿para qué estudiamos, no? Todo el mundo adinerado. Es la imagen que tienen muchos. Sí. Y entonces se nos ocurrió de empezar a planear y a un niño sí no pudo porque se reventó la cobija y lo pegó en la puerta y lo agarró su mamá. Pero 4 logramos llegar a Guadalajara. Ok, eso es a los 8 años. Y después, ¿ya te vas en definitiva? A los 16. 16, muy 16, joven. muy joven. Te vas en busca del sueño americano. Tú no imaginabas enrodarte con las fuerzas militares. Ahí es diferente. Siempre quise ser militar. Siempre lo quise ser. Ya lo llevabas en mente. Yo lo llevaba en mente, Pero te fuiste como cualquiera, cualquiera. A ver si se daba algún trabajo de lavaplatos, Sí, de limpiar de pisos. lo que fuera. Y llegas y ¿en qué trabajas? Cuando la primera vez entré a trabajar en una fábrica que es de plástico, se hacían el cortapapel, se hacían las rueditas para las mesas, infinidad, todo de plástico, de inyección de moldes. Por ejemplo, una taza, pero de plástico. Y además ¿En California? No, yo en Chicago. En Chicago. ¿Te entras como mojado? Entro como mojado por Los Ángeles. Por California. Por California, y de ahí me voy a Chicago. Y de ahí te vas a Chicago, ¿no? Y allá te vas a trabajar a ese lugar. ¿Algún amigo te recibe? ¿Alguien te llegas con un familiar? No, fue mi tío Cirilo y mi tía que ya falleció. ¿El hermano de tu papá? El hermano en papá y de don Margarito Contreras, que Dios lo tenga en santa gloria. Y la hermana de mi mamá. Y la hermana de tu mamá, ajá. Sí. Ellos ya y siguen por allá. Mi tío sí, bueno, ya sí. Tiene más de 50 años allá en los Estados Unidos. Tu tía es la que ya falleció, ¿no? Mi tía es la que falleció. Entonces llegas y te quedas ahí con ellos momentáneamente. Sí. ¿No? Y sigues trabajando en diferentes... Sigo trabajando en diferentes y jugaba fútbol. Jugué para los Guerreros en Los Ángeles y para la Azteca en Chicago. ¿Estamos hablando de finales de los 70s, principios de los 80s? No, de 90s. En los 90s. En los 90s. Pero me dices que tenías 16 años. Sí, pero yo soy del 65. Para el 75 son 10. Para el 80, estaba entre 80 y 90. En los 90s y cuando jugaba. Es sí. Antes, ¿no? Porque te vas así, ¿no? Si se va de 16, 17, sí, ya nos perdimos en la... Sería como principios de los 80s, ¿no? Sí, como principios de los 80. Sí, son 65, 65, 75, 80, son 15. Ajá. Yo llego allá entre 81, 82. Ajá. Exactamente, no recuerdo. Después regreso en el 82 para terminar la prepa. Entonces ya termino la prepa y ya en el 82. Creo finales del 82 ya me fui definitivo. Pero era bien difícil. Bueno, regresar no habrá problema. Volverte a ir, ¿no? Era muy difícil, ¿no? No, antes no era tan difícil como ahora. Bueno, hoy es más difícil. Es más complicado. Más complicado. Lo primero que aprendí ahí en la frontera en Tijuana fue que me dicen, veía que pasaban todos y no los paraban. A mí me regresaron por la Colonia Libertad, me regresaron por varios lugares, hasta que conocí una persona ahí que entraba todos los días y le pregunté que cómo le hacía y me dijo, nomás aprende a decir que eres US Citizen y US Citizen, y ahí me tuvo como una hora, US Citizen. Ciudadano americano. Y sí, ciudadano americano, y ya cuando entramos dice, tú atrás de mí
y no voltees. Lo que te preguntes, si no lo entiendes, tú nomás dile esto. Y así entré, y por eso yo entraba y salía. Yo venía seguido desde joven aquí. Es decir, la actitud, la seguridad. La seguridad, sí. Y en todo momento traías en mente lo de la milicia. Es que yo veía un programa que se llamó en aquel tiempo Combate, y yo admiraba al sargento Sanders, y decía, algún día voy a llegar a ser. Era una serie, ¿no? Era una serie, pasaba creo a las 9 de la noche. Sí, muy buena, por cierto. Y eso es lo que yo decía, yo un día quiero ser como él, y se dio de pura casualidad. ¿Te enteras de una convocatoria? No, yo salí de trabajar, estaba en Los Ángeles, me tocó ir a Los Ángeles a jugar la temporada y entré a trabajar a una fábrica de telas. ¿A jugar la temporada de fútbol? O sea, muchas cosas también se movieron en ti gracias a tu afición al fútbol. Sí. ¿No? No vamos a decir a qué equipo le vas porque todos saben. Sí, entonces era viernes, nos pagan y la persona, el dueño de la fábrica de telas, llega un tráiler y dice, todos nomás vieron el tráiler y corrieron a sus carros, y yo me quedé. Y me dijo, ¿te vas a quedar a descargarlo? Y le dije, no, yo ya me voy. Y me dice, no te doy tu cheque. Le digo, pues, si no me lo das, ahí vengo el lunes por él. Dice, ya no vengas a trabajar. Perfecto. Y me lo dio, y ya me dijo, ya no vengas el lunes. Entonces me fui. ¿Era mexicano? No, era coreano. Era un coreano. Entonces, ahí en la esquina, Te sales y le gritas que al cabo que ni quería regresar. Entonces agarro y entro a una tienda también de coreanos para cambiar mi cheque, y me dicen que tenía que comprar creo el 3% en aquel tiempo y era nomás $110, $120, y dije, no, ¿cómo te voy a dejar aquí $20, no? Y en eso entra un sargento de los Estados Unidos, del ejército, de los que eran reclutadores, con su uniforme de gala y todas sus medallas, y le dice a él que iba a agarrar un 12 de cerveza para que me pudiera cambiar el cheque. Y yo le dije ahí que no, sargento Torres, y me dice, acéptalo que te cambien. Y ya afuera, ¿no?, que me da el 12 y me dice, es que yo no lo puedo meter a la oficina, soy militar. Y de ahí me empezó a decir, ¿sabes qué? ¿No te gustaría portar este uniforme? ¿Ah, sí? Ajá, y le digo, sí, pero es difícil. Dice, nada es difícil en esta vida si tú lo quieres hacer. Y me pidió mis datos, y le digo, ya viene mi autobús, ya me tengo que ir. Y me pidió mis datos, y el domingo como a las 3 de la mañana me da en la puerta, vámonos a correr, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer esto. Le digo, yo tengo que regresar, el coreano me corre cada viernes, pero el lunes ya no me dice nada. No, dice, hay tiempo. Y con él empecé, fallé la primera vez el examen. Yo llevaba aquí el conocimiento de metros, centímetros, de galones, litros, allá eran galones, y toda la matemática era diferente. Las medidas. Y lo fallaba, y fallaba el examen, lo fallaba, hasta que él me dijo, te voy a regalar algo. Me regaló un libro para prepararse para las Fuerzas Armadas. Dice, estúdialo, tienes que esperar un año para poder ingresar. Porque ya lo había fallado como 3, 4 veces. No importa, me espero. Sí, me dije, me espero, y ahí es donde a mí se me metió. Iba a trabajar, pero en las tardes agarraba poquito a estudiar cómo hacerle. ¿Cómo hacerle? Y de todo eso, por supuesto, ibas enterando aquí a tu familia de México, a tu papá, les escribías, sí. ¿De vez en cuando mandabas dinerito? Sí. ¿Mandabas dinerito? Sí. ¿Ya te habías casado? Sí. Bonito. Bueno, gracias. Sí. Bueno, gracias. Sí, ya estaba casado. Ya estabas casado, ya estaban tu primer niña, ¿no? La mayor, ¿no? Sí. ¿No? Y ahora ella es una joven ya. Ya, sí, ya. Entonces, pasa el año. Antes del año, fue y me tocó también a las 3 de la mañana, el examen era a las 5. Fue y me tocó y dijo, vamos. Y dice, ¿cómo te sientes? Le digo, pues aunque sea con el mínimo, esta vez lo paso. Y así fue, lo pasé con el mínimo. ¿Con el mínimo? Con el mínimo, lo pasé, y
fue lo primero que él me felicitó, me dijo, ¿sabes qué? Ya eres el soldado de los Estados Unidos. ¿No te dijeron es fundamental que hables inglés? Eso es parte del reclutamiento. Había bueno, todavía existe en San Antonio, Texas, a todos los que no hablan inglés los mandan para San Antonio, pero tiene que estar en tu contrato. Y yo iba a ir a San Antonio, pero el reclutador, cuando firmo el contrato, no aparece. Y si te prometen bonos, si te prometen escuelas, si te prometen todo eso, debe estar en tu contrato. Y yo cuando llegué a Oklahoma, el entrenamiento, yo les decía, yo tengo que ir a San Antonio. Y me dijeron, no, tú te quedas aquí en la artillería. Y fue difícil, pero poco a poco también, cuando tú te esmeras. Claro, y el sueldo superaba lo que tú ganabas en los anteriores trabajos. Fíjate que no. No. No, cuando yo entré, el sueldo del militar era muy bajo. Muy, muy bajo, y eso es gracias al Partido Demócrata, aunque muchos se van a sentir defraudados, pero sí, el Partido Demócrata no le da a los militares nada. Pero sí, gracias a... ¿Tú eres republicano? Yo era demócrata. Apenas la elección pasada yo me salí por lo mismo de que nos engañan. Nos han dicho que el presidente Barack Obama tuvo el Senado, mayoría absoluta, y el Congreso en su primer término, y nos ofreció amnistía y no nos las dio. Yo, a pesar de que ya tengo los documentos, yo sigo peleando por una amnistía para la gente mexicana, sí, claro, para mi gente. Sí. Pero bueno, ahí nos quedamos para no desviarnos. Entonces, te quedas ahí, dices, el sueldo no es tan bueno, pero tienes todo el apoyo de tu familia, de tu esposa. Sí, te dice, no te preocupes, tú adelante, es lo que te gusta y adelante. Sí. Jamás imaginaste en ese momento que se avecinaba la guerra de Irak, a donde te iban a mandar, ¿verdad? No, yo venía de Corea. Yo venía de Corea. ¿Ya habías estado en Corea? ¿Te mandaron a Corea? Sí, fui a Corea y allá estuve. ¿Ya como militar? Ya como militar, estuve allá, y cuando regreso en el 2001, inmediatamente me dicen, creo me reporté como a las 4 o 5 de la tarde, y me dicen, ¿sabes qué? Ni desempaques, te vas, la unidad donde te corresponde está entrenando en el desierto de California en septiembre. Porque se van a ir a Irak. No, todavía no pasaba lo de septiembre 11. Okay. Entonces, me voy en la noche para California, hago el entrenamiento en el desierto, y el septiembre 10 me dice mi jefe que si me podía quedar ahí, porque si le cedía mi asiento en el avión para que otro soldado regresara a Texas. Y le dije que sí. Y dice, aquí nos quedamos, nos tomamos cafecito unos 2, 3 días más. Y en la madrugada, eran como las 4 o 5 de la mañana, nos vamos al café, y es donde pasa lo de las Torres Gemelas. Y ahí cambia todo. Inmediatamente asegurar la base, porque antes las bases no tenían retenes. Todo el mundo pasaba como si nada. Ahí sí dijiste, ahora sí agárrate, Nelson, porque viene lo bueno. Sí. Espérame, porque está bien bueno, y Pablo también quiere preguntarte. Claro. Pablo, ¿tienes algún dato de la guerra de Irak? Fíjate, yo quiero invitar a la gente que no se despegue de la transmisión. A mí me parece interesante, Julio, porque Nelson, sin duda alguna, eres un igualteco que ha triunfado en Estados Unidos, y así como tú, hay muchas personas, muchos guerrerenses igualtecos que han triunfado. Lamentablemente, Julio, hay mucha fuga de talentos en Guerrero, hay que decirlo, mucha fuga de talentos. Y bueno, yo no quiero desviarme del tema, que es el que estábamos, que estaba muy interesante el tema ya, y quiero dar mis datos que les comenté hace rato en cuanto a la milicia. Tengo datos, tengo estadísticas de los latinos en la milicia de Estados Unidos. Yo excelente, creo que no, excelente. Es excelente, porque hablaban de la guerra de Irak, hablaban de las Torres Gemelas, y los latinos fueron fundamentales, así como lo han sido en el crecimiento económico de Estados Unidos. Los latinos han sido fundamentales, y tengo datos, y se los voy a pasar. Los latinos son la minoría con mayor crecimiento en las fuerzas militares del país. Son la minoría con mayor crecimiento, es decir, a pesar de ser minoría, son los de mayor crecimiento, constituyendo cerca del 20% de todos los militares activos de Estados Unidos. Es decir, de cada 10, 2 son latinos en Estados Unidos, según el Departamento de Defensa. Sin embargo, los latinos constituyen apenas el 8% del cuerpo de oficiales, Julio. Fíjate nada más. Y 2%
de todo el 20% que hablé, únicamente alcanzan los puestos de generales o superiores. El 2% nada más. A ver, cuéntanos según tu experiencia. Qué buen dato, también, Sí, lo que pasa es que el ejército de los Estados Unidos tiene una conformación diferente a otros ejércitos. Cuando nosotros entramos, como mi título es oficial no comisionado, con el grado de sargento de primera clase. Entonces, del área donde yo estoy es del E1 al E9. Sí. Yo me quedé en E7, me faltaron 2 para llegar a lo máximo. Ya no quise continuar. Y ahorita les digo por qué. Del otro lado, entonces, es del E1 al 9, son 9 rangos de este lado. Del otro lado es del O1 al O10, que es del teniente al general. Ahí son oficiales comisionados, que son los que van a la universidad, el gobierno les paga todo, el ejército les paga y tienen que cumplir 8 años después de que se gradúan de la universidad o de West Point. Tienen que servir 8 años. Dentro de mi lado somos oficiales no comisionados, pero tenemos que estudiar también. Pero nosotros firmamos contratos 2, 3, 4, 5 años y cumplimos y salimos con honor. Cumplimos nuestro contrato y ya no queremos seguir, adiós. Y del otro lado, no, ellos hasta que no cumplan sus 8 años o le tienen que regresar al gobierno todo lo que les pagó. En ese ahorita está mi hijo, el cuarto. Ya el otro año se va a graduar de la universidad y entra como segundo teniente. Y del otro lado, del otro grupo, están los oficiales civiles, que es del W1 al W5. Entonces, por eso muchos aquí me dicen, ¿por qué no brincaste de sargento a primer sargento a teniente? Es que la configuración allá es diferente. Muchos sí brincan del lado de sargentos, se pasan a oficiales, pero ya si ya llevas 10, 15, 20 años, termina donde estás, porque entonces no importa que ya tengas 15 o 20 años y brincas aquí, vas a empezar como segundo teniente y otra vez, aunque se te paga más por el tiempo de servicio. Es muy, muy diferente y le digo, a mí me da gusto de que ya más igualtecos están ingresando a las Fuerzas Armadas. Te voy a pasar un dato muy importante. Sí. Solamente el 1% de la población de los Estados Unidos decide ingresar a las Fuerzas Armadas. El 1% de más de 400 millones que hay, el 1% decide ingresar. Y por eso el militar allá se gana el respeto. Donde quiera que vamos y se te identifica como veterano o se te identifica como activo, la gente se para y te dice gracias por tu servicio. Y eso yo sí les digo, cuando a mí me lo dicen, yo me emociono, porque no me lo están diciendo a mí, se lo están diciendo a mi ciudad, a mi cuna, que es Iguala de la Independencia. Y eso es lo que a mí me da orgullo, porque yo a ellos les comento, yo no nací en los Estados Unidos. Yo sí defendí a este país, pero lo hice para llevar el nombre de Iguala, a que lo conocieran como lo que somos. Los igualtecos somos triunfadores. Cuando nos los decidimos, somos triunfadores. Además, Nelson, me llama la atención muchísimo lo que acabas de decir, porque ya hay una correlación con lo que dije al principio, Julio, en los beneficios generacionales. Está hablando Nelson, tú llegas, abres brecha en la milicia, pero tu hijo recibe ya un beneficio de lo que tú abriste. Hoy tu hijo entra de manera diferente a la milicia. No, el segundo es sargento de staff. El segundo siguió lo que yo seguí. Ya el cuarto, no, él dice, no, yo quiero ir por este lado. Sí, claro. Pero mi hijo acaba de regresar de Alemania y él es sargento de staff, un rango menor del que yo me retiré. Sí. Ya yo creo que este año, en el 2022, espero que sea, que entre en la selección para sargento de primera clase y me va a dar gusto porque lo va a lograr con mucho menos años que yo. No, y es que, bueno, además de hablar de la milicia estadounidense, ¿cómo no reconocerle? ¿No? Digo, si permanentemente el país está en todo el mundo, ¿no? En las guerras de todo el mundo, lo que se presenta en todo el mundo. Se llega esa fecha tan triste del septiembre 11. Y entonces ahí, ¿qué les dice Nelson?
Lo primero que nos decían es que nosotros no íbamos a ningún lado, pero éramos la unidad que viene regresando de California. Nos dicen, no le crean a CNN porque son los primeros que sueltan la noticia. Pero nosotros ya sabíamos, cuando vamos a la bodega a cambiar el uniforme verde, porque a mí todavía me tocó el verde por el caqui, el café. Sí. ¿Para dónde vas? Vas para Medio Oriente. Y lo único que ahí es la preparación mental. Debes de ir fuerte. Yo no digo que no tengo secuelas. Yo sufrí bastante después de que me retiré. Todavía tengo secuelas, pero... ¿De lo que viviste allá? De lo que viví. ¿En Medio Oriente? En Medio Oriente. ¿Exactamente dónde? En Irak. En Irak. Fue lo más ahí difícil. Fue la misión de ustedes, ahí es donde te mandan. No, la primera vez fuimos a Kuwait para entrar a Afganistán. Ajá. Pero fue poco tiempo. Afganistán no necesitaba artillería pesada y nosotros éramos artillería pesada, los tanques grandes. Entonces ellos lo que necesitaban eran los tanques chiquitos, como la guerra de Vietnam, que están todos ahí metiendo. Sí. Ajá, y nosotros no, nosotros íbamos dentro del vehículo. Entonces para las montañas, Afganistán es montañoso, no servían los tanques. Lo que ustedes llamaban. Entonces nos regresan 6 meses, pero el siguiente enero ya estábamos ahora en Irak. Y fue lo más difícil. Mi unidad participó en una de las batallas más cruentas. Ahí es donde eres herido. No, eso fue almorzando el 31 de diciembre. Allá mismo. Allá mismo, ya cuando veníamos de regreso, habíamos ya cumplido nuestra misión. Entonces estábamos bajo ataque, estábamos almorzando cuando empiezan a caer los morteros y a correr al vehículo. Entonces pega el mortero a un lado y el chofer frena y se me va toda la pierna, se me quiebra, pero no, en ese momento no lo sentí. Salimos todavía porque nosotros éramos los primeros que estábamos en los vehículos. Entonces nos ordenan salir inmediatamente, salimos a ver desde dónde nos estaban disparando para tratar de que pararan, porque nos están tirando a la base. Ahí había civiles, no nomás de los Estados Unidos, sino civiles de otros países que servían para las Fuerzas Armadas. Y por eso los primeros que estuvieran disponibles eran los que salían para identificar de dónde, para que pararan de disparar. Sí. Y no nos mataran a civiles. Y fuimos por un buen rato hasta la noche, como a las 10 que regreso, me dice mi primer sargento, vamos a comer. Primer sargento Rodríguez, saludos desde mi tierra, Iguala Guerrero. Y él me dice, vamos a comer, sí, entonces me quito la bota y ahí es donde se dan cuenta que tenía el pie destrozado. La parte del tobillo. La parte del tobillo. Y pues por la adrenalina no se siente, no. En esos momentos el dolor no te permite estar pensando que si te duele o no te duele. Lo que te concentra es de tratar de sobrevivir. ¿Cómo recibió esa noticia tu familia? Porque les escribías, ¿verdad? Sí, pero ellos nunca se enteraban. ¿No se enteró? ¿No quisiste decirle a tu esposa? No. ¿Y a tus hijos? No, a ellos les informaron de que estaba, que ya venía de regreso. Pero solamente les dan una noticia así, es que si falleces. Pero a ellos nomás les comunican, ¿sabes qué? Él viene de regreso, viene de Alemania y todo. Todo el mundo ya sabe, cuando te dicen viene de Alemania es porque allá está el hospital, traes algo. Pero ¿Tus no. papás también en ese entonces vivían? Sí. ¿Los enterabas de esas cosas? No, mi papá mis padres se enteraron que era militar cuando da a conocer el señor Albarrán que yo estaba allá en la guerra, en Medio Oriente. Es cuando todo el mundo se enteró. Yo primero no los quería preocupar a nadie. Cuando me fui a Corea, solamente mi hermano sabía, el de Chicago. Que estabas allá. Que ya había ingresado a las milicias. Y después de que lo que veías en películas, te das cuenta que estás como dentro de la película, ¿es así? Como las películas de Vietnam que tanto se han visto, ¿así es eso? Es peor. Es peor. Es peor porque tú eres parte de la película y en la película son actores. Aquí tú ya no eres un actor. Aquí, si no pones atención, no te concentras, regresas
en forma diferente. Y las películas muestran muchas veces en un momento de descanso, de relax, a los militares norteamericanos, pues echándose un traguito y escuchando, en ese entonces, hablando de la guerra de Vietnam, pues escuchando soul, ¿no? Música soul. ¿Tú de repente ponías tu banda ahí en alguna grabadora, en algún disco? Sí. ¿O qué música ponías? Bueno, yo me quedé en el romanticismo. Yo, José José, muy bien. José José, Los Ángeles Negros, Los Terrícolas. ¿Había otros Gerardo latinos Reyes. contigo ahí en Sí, Medio Oriente? Sí. sí, eran puertorriqueños, mexicanos. Y Mexicanos también. casi los migrantes nos juntábamos más, como los de Macronesia, que aunque son ciudadanos, no son, su país pertenece a los Estados Unidos, no tienen la nacionalidad americana, pero sí pueden pertenecer a las Fuerzas Armadas. En ese momento, después de esto que ocurrió, de todo lo que nos acabas de platicar, ¿es como te ganas tu ciudadanía o ya te la habían dado? No, yo ya la tenía. Ya te la habían dado. En el momento que ingresas a las fuerzas militares, Sí, yo ya era ciudadano de Estados ahí Unidos. te dan la ciudadanía. No, yo ya era ciudadano. Ya lo habías logrado. Ya lo había logrado. Ya lo habías Sí. logrado. Gracias a los demócratas. Gracias a los demócratas. Sí, gracias a los Yo tengo una demócratas. pregunta, Julio. Sí. Fíjate, a mí se me hace muy interesante esto. La verdad, se dice, y tú bien lo comentas, Julio, en todas las películas, de hecho en la Primera Guerra Mundial, hay muchas películas de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos fue parte fundamental de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y se dice que es un país que lo catalogan como metiche. Tú lo acabas de decir, que en todas las guerras está, pero es un país que ha determinado muchas batallas, se han definido por Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente, Nelson. Contemplando que eres un mexicano Mi cuarto en Irak. que representó a Estados Unidos Esto en lo una vamos a guerra. meter a nuestro programa de YouTube, cuando lo subamos, vamos a meter el cuarto. A ver, yo quiero verlo también, Julio, No, a ver, Mira, no seas mira, envidioso. Su cuarto en Irak. Ah, mira, está la bandera de México. Ahí está la bandera de Dos México. veces, varias veces. Y ahí, a eso voy. Sí, sí, Pablo. Se dice que México no ha participado en guerras mundiales de manera activa o de En la manera... segunda sí, Sí, mandó su... pero yo te voy a decir algo. 401. Sí, el famoso escuadrón. Yo te voy a decir algo. Por personas como Nelson, México sí ha estado representado. Ha habido mucho, tú lo acabas de decir, es lo que se juntaban entre latinos. Ha habido mucho latino. De hecho, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a ese tipo de guerras llevan a mucho latino. Va mucho latino, a menos de que tú me digas lo contrario. Pero mi pregunta es concreta. ¿Hay racismo en la milicia estadounidense? Es decir, los estadounidenses nacidos, ¿hay racismo? Es mi pregunta concreta. ¿Hay racismo? Es decir, los estadounidenses que son nacidos allá y que son 100% de allá, ¿tienen racismo contra las personas latinas? Yo lo sufrí, yo lo pasé, pero como te comentaba, amigo Pablo, el igualteco es fuerte. Sí. El igualteco lleva una mentalidad muy diferente y eso es lo que a mí me ayudó. Pero sí, en los Estados Unidos hay racismo. A mí una persona me dijo, cuando yo llegué a Texas, a mí me dijo él, jamás y nunca vas a llegar a ser un sargento de los Estados Unidos porque tu inglés es muy malo. Y me lo encuentro en el 2004 en Irak, y él seguía en el mismo rango y yo ya tenía, cuando me dice eso de que yo jamás iba a ser sargento de los Estados Unidos, él era un rango mayor que yo. Y cuando eso me lo dice en el 2002. En el 2002. Y cuando nos encontramos en Irak, yo ya era staff sergeant, sargento de staff, que era 2 rangos más que él. Y ahí es donde cuando me dice, ¿tú eres Contreras con quien estuvimos en Corea? Le dije, discúlpame, ¿cómo dijiste? Que si eres Contreras cuando estuvimos en Corea. Digo, cuando te refieras a mí, refiérete como sargento de staff Contreras. No soy tu amigo, ni soy nadie. Pero sí, yo logré superar mucho racismo. Mucho, incluso, yo lo digo abiertamente porque a mí me costó. Pero los latinos logramos sobrevivir y sobresalir en las Fuerzas Armadas. Aunque no nacimos ahí, hemos demostrado los militares no nacidos en los Estados Unidos que nosotros no tenemos miedo cuando nos asignan una misión. Había soldados que nos daban el total apoyo, Sí, pero claro. sí había soldados de que nos tenían envidia. A la hora
Dijeran por aquí en Guerrero, a la hora de los fregadazos, Nelson, a la hora de hacer una misión especial o un enfrentamiento de esos terribles, ¿quiénes eran los más aventados, los más aguerridos? ¿Los latinos o los estadounidenses? Por referirme a los nacidos allá, 100%. Pues ahí yo creo que los dos. Los dos, Porque ya es, como dije, ya no somos actores de la película, estamos en vivo y tenemos que cuidarnos. Nosotros, por eso nos decimos hermanos, porque somos una hermandad. Nos podemos pelear en los Estados Unidos y todo, pero cuando llegamos a zona de guerra, somos hermanos, nos cuidamos las espaldas. Y ya al regresar, otra vez nuestras broncas. Oye, pero y sabiendo que tus papás estaban aquí en Iguala, y lo que te voy a preguntar es real, ¿no? Porque si así nada más, cuando uno llega a Estados Unidos, que me tocó vivir en sótanos, en basement, que le llaman allá en inglés, ¿no? Y de repente ves la foto y dices, no, yo ya me quiero regresar. Vamos. Llegó a pasar en tu momento acordarte de tu familia, de tus hijos, de tus padres. Llegaste a entrar en depresión cuando estabas en Medio Oriente, que sabías que ibas a salir y no ibas a encontrar las calles de Iguala ni la taquería del amigo Carmelo, sino te ibas a encontrar en Medio Oriente, el desierto, y con el riesgo de un bombazo iraquí y un bombazo oriental. Llegaste a decir, mejor sí me quiero regresar. Cuando me fui, no. Pero pasó algo en septiembre 22 del 2004 que a mí me marcó en mi vida. Pierdo uno de mis soldados. Mi compañero de cuarto y un carro bomba lo mató. Llevé junto con otros soldados, los llevamos al hospital sin ningún otro vehículo que nos acompañara. Cargamos los heridos, lo llevamos. Y entonces en octubre eso fue septiembre 22, pido permiso. Y como ya veníamos de regreso, en unos meses ya no me querían aprobar la salida. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Necesito salir. Necesito, porque ya no voy a funcionar como lo vengo funcionando. Y me vine y lo primero que fui a hacer es ir a ver a los soldados heridos en San Antonio. Fui y después de ahí me doy unos días para venir acá. Nomás vine, creo, por 24 horas, nomás vine a saludar a mi papá, mamá, porque ahí me di cuenta de que podía regresar como mi amigo en un ataúd. Y el dolor de perder soldados, el dolor de que te los encuentras más jóvenes que tú, destrozado, quemado, y en el hospital con fierros por todos lados. Eso yo dije, tengo que ir a igual. Vine y le dije a mamá de que nomás que los quería mucho. Y le digo, y me tengo que ir. Y me dijo, los padres siempre piensan mal, ¿no? Me dijo, ¿qué hiciste que te tienes que regresar rápido? Le digo, me tengo que ir, ma. Y fue en la madrugada, me fui. Pero antes de irme pasé a saludar a una persona muy especial que fue para mí de niño, don Isaac Dorantes, el de la 20 de noviembre. Él me regaló un cristito de plata. Y ese es el que yo me llevé y digo, voy a regresar a ver a mi soldado, a ver cómo sigue. Entonces ya estaba la mamá y le dije, yo sé que por pláticas con él, porque si tú eres el jefe de esa línea, tienes que conocer a tus soldados. Entonces, si tú no te pones a platicar con ellos, a entrar en su vida, en qué los puedes ayudar, entonces no sirves como sargento. Si tener el rango nomás es decir, para mandar, no. Hay que entrar a la vida de ellos. Para la forma de sobrevivir en la guerra, tienes que conocer a tus soldados. Yo sabía que eran de otra religión. Y yo le dije, si me aceptan este Cristo, yo sé que te vas a componer. Y me tengo que regresar. Me dijo la señora, pónselo ahí donde está el suero. Me voy al aeropuerto. Pido
un boleto para donde fuera. Yo ya no quería regresar. A la pregunta que me hiciste, yo no quería regresar. Pero pasa algo yo lo comenté aquí. Pasa de que cuando estoy hablando de hacia dónde había un boleto disponible, menos Atlanta, porque iba a volar de Atlanta a Kuwait, de Kuwait a otro lugar y hasta llegar a Irak. Me dice la muchacha, creo hay un boleto para México, y acaba de regresar. Yo dije, es hora de irme. Ya me regreso a México, dejo todo ahí y regreso. Me meto a comprar ropa porque ya me había puesto el uniforme. La ropa civil la había dejado en mi casa. Y me meto a comprar ropa y cuando salgo de que me la estaban midiendo me dicen que la ropa ya estaba pagada. Alguien la pagó. Y se los agradecí, voy a la ventanilla otra vez y les digo, deme el boleto para México. Y llega una niña con una rosa y me dice, gracias por tu servicio. Ahí dije, no, yo tengo que seguir. Tengo que agarrar valor para seguir. Y así es como regresé a Irak. Pero si no, yo sí lo digo. Yo pensé en desertar. Pensé en desertar de las Fuerzas Armadas después de vivir lo que había vivido ese día. Y jamás y nunca lo he olvidado. Hasta la fecha me duele. Ya son 15 años o algo así. Fue en el 2004. Y yo le regalé una bandera de México. Te voy a enseñar la foto. Cuando se hace la ceremonia allá de él, pasan todos y le ponen una monedita de las militares. Y yo lo que hice, que siempre cargaba mi banderita que compré aquí, mi banderita, entonces la agarré y no sé, era la única de que siempre me acordaba y se la pongo ahí, de entre todas las cosas que le estaban regalando para que él se las llevara. Y yo creo que no voy a sanar bien hasta que no lo visite en Micronesia, una islita que está por Australia, creo, un puntito en el mapa, pero un día tengo que ir a verlo para que yo pueda cerrar ese ciclo. ¿Él era australiano? No, él era de Micronesia, una isla nativa de Australia. Pues yo no creo que de Australia, es como una federación de islitas. Ajá. Como Hawái, que tiene varias islitas. Sí, perdón, sí. Pero por allá está, por el sur, creo, de Australia. Ajá. Y creo que se llama el lugar Pohnpei. Y tengo amigos que son de allá y les he dicho un día que yo me anime a ir, voy a ir a visitarlo y a despedirme de él, porque siempre todavía lo recuerdo y pues muy joven, se acababa de casar, tenía su hijo apenas, murió a los 21, 22 años y entonces ahí entras, ¿por qué él y no yo? A mí ya fui con psicólogos y todos me dicen, tú no eres culpable, tú es de esto, pero ¿por qué no en ese rato decirle, no vayas, vas llegando? Él era muy valiente porque él venía de Corea y por haber servido fuera de los Estados Unidos en Corea, tenía el derecho de que lo mandaran a Estados Unidos, pero como nuestra unidad estaba en Irak, él dijo, no, yo no quiero ir a Estados Unidos, yo quiero ir con mi unidad. Y no duró más que como 2-3 meses allá. Pues qué historia es la tuya, la verdad que interesante, amigo, qué gran ser humano eres, qué grandeza la tuya, haber estado donde has estado. Hay algunos que por cualquier cosa de repente se ufanan y se creen más que de lo que realmente son, pero la tuya es una historia de vida que vale la pena conocer y creo que la hemos conocido en buena parte y nos da muchísimo gusto. Pablo, ¿quieres concluir con algo, amigo? Sí, claro. Antes de terminar ya. Por supuesto que sí. Antes que nada, Nelson, no tenía el gusto de conocerte en persona, somos amigos de Facebook, ahora considérate mi amigo en persona, porque te sigo, sé de tu historia, por eso cuando Julio me invitó hoy,
no lo dudé, porque no todo en la vida es política, Julio. Historias como la tuya, Nelson, valen la pena y mucho, amigos, seguirlas, porque son historias que sin duda alguna te motivan. Yo te vi en un momento ahorita quebrarte, veo que traes a flor de piel muchos sentimientos y recuerdos, Nelson. La verdad quiero felicitarte, sí, de verdad, a nombre de mi familia, que además atrás de cámaras platicamos ya que por ahí tuviste un nexo con mi familia, trabajaste con alguno de mis tíos, me da mucho gusto, y cierro con una información que quiero expresarles y darles, porque así como Nelson, hay muchos mexicanos que hoy nos están viendo, Julio, ¿eh? Sí, claro, sí. Mucho mexicano, mucho guerrerense, mucho igualteco nos ve a través de las plataformas. Obviamente hay algunas que sobresalen, como la de Julio, pero a través de las plataformas nos ven, quieren enterarse de qué pasa en Iguala. Cierro con este dato, porque es importante que sepamos que hay mucho guerrerense, que hay mucho igualteco, luchando día a día en diferentes ámbitos, Nelson, para ganarse la vida y para representar a nuestra ciudad y nuestro estado. Y cierro con estos datos. California, ya lo hablabas hace rato, California es el estado con más mexicanos. California. Los Ángeles tiene 5 millones de mexicanos. Voy a hacer una referencia, Julio, nada más para que vean lo que significan que Los Ángeles tenga 5 millones de mexicanos. ¿Sabes tú cuántos son en Ciudad de México? 9 millones. 5 en Los Ángeles. Bueno, nada más ve este dato, ¿eh? Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de Ciudad de México. No hay otra ciudad en México que tenga más mexicanos que Los Ángeles. Los Ángeles, California. Y te doy otro dato. Monterrey tiene 5 millones, es decir, igual que Los Ángeles, y Guadalajara 2 millones. Ahí la importancia. Obviamente está Chicago con 1.6 millones, San Antonio con 1.7 millones, Texas con 2 millones, pero en Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México. Y obviamente, amigos, no podemos cerrar esto, porque tú lo preguntabas hace rato, Julio, se lo preguntabas a Nelson, y mandabas dinerito a México. ¿Quién no manda dinero a México, Julio? Obviamente, yo creo que todos los mexicanos se van por algún factor que los hace irse, pero todos se acuerdan de sus familias, y ahí les van las remesas que llegaron en el 2021 a México. 126 mil millones de dólares provienen de gente como Nelson, que envían a su familia dinero. 126 mil millones. ¿Te dimensionas esa cantidad, Julio? Hombre, no, excelente. Pues quítese tantito el micrófono para ponernos de pie, que no se vaya. ¿Me dejas de decir algo? Sí, adelante. Vamos a ponernos de pie y lo dices de pie. Ya para finalizar. Sí, para finalizar, yo nací en Pinzón. En la calle de Pinzón. En la calle de Pinzón yo no tuve la oportunidad. Yo no tuve la oportunidad de ir al hospital. Yo nací ahí en Pinzón y viví en la Ejidal. Y jugué para los equipos 20 de noviembre, que es para mí un gran orgullo. La 20, los Halcones, mi barrio. ¿No fue de Reforma? Y terminé en la Ejidal, aquí en Iguala. Y quiero decirles que nosotros podemos triunfar cuando nos los proponemos. Cuando ustedes quieran saber quién es Nelson Contreras, vayan a la Ejidal. Enfrente de Cementos Tolteca hay una pequeña casita, y ahí salí yo. Y si yo pude llegar a ser un poquito en los Estados Unidos, ustedes pueden llegar mucho más lejos. Y como siempre yo me despido desde Cuna Cadina, que Dios me los bendiga. Ahí está. Antes de irnos, Nelson, por lo que acabas de decir, yo estoy seguro que muchas personas que nos están viendo, debe haber jóvenes. Yo no quiero que acabe la transmisión, Nelson, sin que no un consejo, simplemente que les expreses tu punto de opinión. Hay factores que obligan a muchos a irse, pero el principal es el sueño americano. Cuando tú dijiste y te preguntó por qué te fuiste, tú decías, pues porque yo decía, pues allá todo les va bien. Yo te pregunto y quiero que le expreses a la gente que nos ve, sobre todo a los jóvenes, Nelson, aquellos que tal vez hoy te vean y digan, bueno, si Nelson pudo, yo puedo, yo también me quiero ir. ¿Qué les expresarías a aquellas personas, a ellos jóvenes sobre todo, que se quieren ir a Estados Unidos? Lo primero que yo les diría, no lo hagan de la forma que yo lo hice, de la forma ilegal. Es muy peligroso. Muchos de nosotros no han logrado cruzar y regresan de la forma más dolorosa hacia sus familiares. Quiero comentarles también que para las mujeres es muy peligroso, porque yo lo viví cuando iba en un grupo, violaron a las mujeres ahí en Tijuana. La mejor forma que lo pueden hacer es prepárense. Estados Unidos tiene muchas visas disponibles para los profesionistas.
Y no nomás Estados Unidos, sino también Canadá. Si ustedes no logran conseguir una visa en los Estados Unidos, volteen a ver Canadá. Canadá ahorita es la fiebre del oro para los profesionistas. Hay muchas oportunidades. Estados Unidos, desgraciadamente, ya está sobrepoblado. Y lo más que a ustedes les pueden ofrecer es ir a la construcción. Y esos son trabajos muy duros. Prepárense, saquen su visa y emigren tanto a Estados Unidos como Canadá, pero de una forma legal, sin arriesgar sus vidas. No vale la pena cruzar por el río, no vale la pena cruzar por el desierto, ni mucho menos por las montañas. Eso es lo que yo les recomendaría. Hay que ir preparados, no vayan a la aventura. Muchas gracias.